Habíamos quedado la vez pasada en el estancamiento energético del hígado. Y bueno, recordemos que el estancamiento energético del hígado da una serie de sintomatología bastante común y que es uno de los más importantes en la clínica. Y bueno, habíamos hablado del estancamiento energético del hígado ampliamente. Hablamos un poco de los puntos para el diagnóstico, los principios terapéuticos y los puntos de acupuntura que se pueden usar. Obviamente se pueden usar muchos otros. Vamos a seguir con los síndromes de hígado. Entonces, bueno, como les decía, en el hígado la mayoría de síndromes van a ser de exceso. También hay algunos de deficiencia, pero cuando hay de deficiencia, a veces esos de deficiencia generan exceso. Ese es el caso de este síndrome. Ya les explico un poco mejor. Entonces, este es el golpe ascendente del yang del hígado o se llama también como el yang del hígado asciende. Entonces, este síndrome está caracterizado por cefalea de vértex. Vértex es Pai Hui, ¿no? Dumai 20. Entonces, la parte más alta del cuerpo es un dolor característico. Prácticamente, si uno tiene cefalea de vértex, hay que pensar primero en ese síndrome, porque es muy característico de este. ¿Qué pasa? En el golpe ascendente de yang del hígado, lo que sucede es que usualmente hay una deficiencia de yin de hígado y de riñón previa. A veces no se manifiesta tan claramente como los síntomas de deficiencia de yin de riñón, pero sí pueden estar. Entonces, digamos que esos son síntomas secundarios si los hay, pero si no los hay, no hay problema. A lo que me refiero es, usualmente la fisiopatología de este síndrome se debe en la fisiopatología, el ascenso del yang del hígado se debe a que el yin no controla adecuadamente el ascenso de las cosas. Entonces, eso es un problema, ¿no? Tenemos entonces que si hay insuficiente yin de riñón, insuficiente yin de hígado, el yang de hígado no se va a poder controlar y entonces se va a ir para arriba, porque la dinámica del hígado hace que todo fluya, pero además su energía es ascendente. Entonces, como la energía es ascendente, si no hay quien lo controle, si no hay suficiente yin, entonces se va a ir hacia arriba. ¿Qué pasa? Cuando se va hacia arriba, el canal de hígado tiene varias ramas. Una de sus ramas, la rama interna del canal principal, eh, conecta con Pai Hui. Por eso Pai Hui se usa en estancamiento energético de hígado. No sé si recuerdan, porque está conectado con el canal. Entonces, Pai Hui Dumai 20 en el vértex, en el punto más alto de la cabeza. Entonces, esta es una de las razones por las cuales si asciende el yang de hígado, se va para acá y entonces da como signo característico una cefalea del vértex. También vamos a tener intranquilidad y enojo fácil. Entonces, eh, esto es parecido al estancamiento energético del hígado, pero aquí es un poco más fuerte, un poco más marcado, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que puede tener cefalea de vértex y que está intranquilo y que se enoja fácilmente. Y está un poco más, digamos que es más fácil como provocarlo, por decirlo así. Es más fácil que esté enojado, más que en el estancamiento energético del hígado. Es como si este golpe ascendente de yang de hígado también tuviera algo de estancamiento, pero con la complicación de que el yin no puede como eh, tomar ese yang, como agarrar ese yang, digamos que sostenerlo para que no se vaya para arriba. Entonces, bueno, tendremos este problema. Y también podemos tener el tinte facial rojo y caliente. Entonces, como el yang del hígado asciende, entonces el yang hace que las cosas se vayan para afuera, entre otras cosas la sangre. Si la sangre se va para afuera, lo que tenemos es un tinte facial rojo y caliente. Estos son los síntomas principales de este síndrome. Y entonces también podemos tener algunas otras cosas. También podemos tener simplemente dolor de cabeza, de cualquier tipo, pero en general, como les digo, es de vértex. Podemos tener vértigo
En casos graves puede haber pérdida de conciencia. Usualmente cuando hay pérdida de conciencia esto se relaciona con alguna otra cosa, pero en casos graves puede haberlo. Como no hay suficiente yin, como no, como además se está presentando como este ascenso de yang, la persona no va a poder estar tranquila y por lo tanto no va a poder dormir. Entonces se puede producir insomnio con pesadillas, como el para que la persona descanse y no tenga pesadillas y esté tranquila, necesita que haya una buena reserva de yin y que haya un equilibrio entre esos dos. Entonces, cuando se descansa, el Jun, que es el alma del hígado, no va a poder, digamos, estar tranquilo, no, porque no hay donde asentarse. Se dice que la sangre es el asiento del Shen, la sangre es el asiento del espíritu. Y particularmente en el hígado tenemos esta clase de espíritu que se llama el Jun, y entonces el Jun no va a poder descansar, por decirlo así, en la sangre y en el Yin, que está deficiente en la fisiopatología de este síndrome, y por lo tanto vamos a tener insomnio con pesadillas. Podemos tener fácil olvido de cosas con intranquilidad. Recuerden que esto no es exactamente de hígado, sino de corazón, porque el corazón también se puede afectar acá. ¿Sí? Acuérdense, el riñón me va a producir el yin del corazón y el yin del hígado. Lo vimos en, eh, la, en los síndromes anteriores. Los síndromes combinados cuando hay deficiencia de yin van a ser la deficiencia de yin de riñón más hígado y la deficiencia de yin de riñón más corazón. Cuando es yin de riñón más corazón se llama disarmonía riñón-corazón. Entonces, como el riñón es el que me va a producir esta parte, el yin de riñón me produce el yin de hígado y el yin de corazón, a veces puede pasar que como hay insuficiente yin de riñón, no hay tampoco yin de hígado, por lo tanto el yang de hígado asciende y por lo tanto este yang de hígado ascendido también, digamos que es posible que esté relacionado con el yin de corazón que también está abajo. Es decir, todo el yin en general está abajo y entonces me puede generar esta parte también. Entonces, bueno, tendremos que también se puede afectar un poco el corazón. ¿Qué pasa? Realmente, si ustedes se fijan, es muy similar la parte de la deficiencia de yin de hígado y de yin de riñón, el síndrome que se llama así, con este de golpe ascendente de yang de hígado. Sí, es similar en ciertas cosas. La diferencia es que predomina, porque en los dos van a suceder cosas similares desde el punto de vista fisiopatológico. En los dos hay insuficiente yin y en los dos el yang va a ascender de una u otra forma. Cuando hay insuficiente yin y se produce calor, que es el caso de la deficiencia de yin de riñón e hígado, lo que va a predominar ahí son los síntomas de calor. En este caso, en el golpe ascendente del yang de hígado, lo que predomina son los síntomas de ascenso de yang, por eso se llama así. Sin embargo, tenemos que recordar que también pueden estar los otros síntomas. Lo importante aquí es que predomina, ¿vale? Y también podemos tener dolor y debilidad de la región lumbar y de las rodillas. Es un signo característico del riñón. Solamente el riñón me produce esto. O más bien, no es que solamente me produzca esto, es que está muy relacionado con el riñón. Entonces, si se fijan, pues este es un síntoma de riñón, dolor y debilidad de la región lumbar y de las rodillas. Pero eso es, como les digo, debido a la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología de la que ya hemos estado hablando. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el golpe ascendente de yang del hígado se produce por algo previo en donde el yin está deficiente, no puede controlar las cosas que se van para arriba y entonces se sube. Básicamente eso. Por eso vamos a poder tener algunos síntomas de otros sistemas, digamos, de otros elementos, pero lo que va a predominar es, como les digo, lo del ascenso de yang. Es decir,
esto es lo que va a predominar. La cefalea de Albert es la intranquilidad, el enojo fácil y la cara roja. Eso es lo principal. La lengua puede estar cuchareada. La lengua cuchareada es una lengua que en los lados está alta y en el centro está baja. Puede estar roja. Puede estar roja debido al ascenso del yang. El pulso es cuerda. El pulso es cuerda con fuerza, o puede ser cuerda delgado y rápido. En casi todos los síndromes de hígado vamos a tener un pulso cuerda, porque es característico del hígado. Y en este caso puede ser rápido porque hay aumento del yang, por lo tanto el yang hace que aumenten las cosas como en su actividad, por eso puede estar rápido. Y puede estar también con fuerza porque el yang hace que las cosas se vayan para afuera, entonces vamos a tener más fuerza. Pero dependiendo de qué tan depletado esté el yin o no, o sea, qué tan bajo esté el yin o no, y dependiendo de qué tan grave esté el paciente, vamos a tener o un pulso con fuerza o un pulso más delgado, pero lo importante es que y también dependiendo de eso vamos a tener si es rápido o si simplemente está normal y está cuerda. Lo importante es que el pulso aquí está cuerda y puede estar de diferentes, puede estar con otras características adicionales. ¿Ok? Este síndrome se agrava si el paciente está emocionalmente mal. Si algo le pasa, entonces sus síntomas van a empeorar. Entonces, su dolor de cabeza se empeora si, por ejemplo, está muy estresado. eh, si el paciente recibe alguna noticia o algo que le causa mucho estrés o em, mucho disconfort, entonces se puede expresar con mayor irritabilidad, con mayor como intranquilidad y también se puede poner rojo rápidamente, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuando hay un, em, un acceso de ira, básicamente, pues la cara se pone roja. Entonces, lo primero que pasa es que el cuerpo se tensa, ¿no? Eso es característico, pues, del hígado. El hígado maneja los tendones. El cuerpo se tensa, la cara cambia de aspecto, los ojos se hinchan de sangre. Yo estoy viendo fijamente a mi agresor así como con ganas de matarlo. Y entonces mi cara empieza a enrojecerse. Empiezo con el aleteo nasal. Empiezo a respirar un poco más rápido. em, y pues ya después viene como ya la siguiente fase, que es como que ya desahogo mi ira, sea como sea, ya sea que hable, que empiece a hablar muy fuerte o que me vaya a los golpes o lo que sea. Y pues esto tiene que ver con el hígado y con el yang, como proceso fisiopatológico. El ascenso de yang del hígado tiene que ver con eso. Entonces, una, una rabia, una ira que se empieza a como a manifestar tiene que ver con eso. Y pasa, por supuesto que pasa cuando hay estancamiento sanguíneo, ¿no? Cuando hay estancamiento sanguíneo, perdón, estancamiento energético del hígado, lo que tendremos es ese cuadro, el paciente está así súper enojado. Pero ¿qué pasa? Cuando hay ascenso de yang de hígado, esto es más fácil porque ya está el yang arriba. Entonces, este proceso se va a producir más fácilmente. Y si se produce más fácilmente, pues con cualquier cosa yo estallo y por lo tanto, si yo estoy emocionalmente mal, entonces se agravan los síntomas de este síndrome. Em, entonces, bueno, es algo que sucede acá. ¿Ok? Lo que debemos hacer aquí como meta terapéutica es regenerar el yin porque es la base de nuestro cuadro. Es decir, el yin es el que está molestando, el que está deficiente y por lo tanto que hace que pues las cosas se vayan para arriba. Debemos equilibrar el hígado, por supuesto, y debemos contener el yang, porque el yang ya se fue para arriba. Entonces, bueno,
El red dice Shanghai, sí, podríamos usar Shanghai acá. Podemos usar también otros puntos. Em, entonces, los puntos que podríamos usar, obviamente ustedes saben que podríamos usar muchos otros, pero unos de los puntos que podríamos usar para tonificar el yin, podemos usar San Yin Yao, es uno de los puntos más importantes para tonificar el yin. San Yin Yao vaso 6, que es la unión de los tres yin, ¿no? Es como la traducción. Armoniza estómago y sangre, maneja sangre y líquidos y es un macrotonificante de yin, así como Susan Lee es el macrotonificante de energía. Tai Chi, bueno, creo que estos los vimos la vez pasada, ¿no? Si quieren que los repitamos, me dicen y sin ningún problema vemos las imágenes, ¿no? Pero como los vimos la vez pasada, creo que no es necesario. Tai Chi es también un punto importante porque me va a descender el fuego, me va a tonificar el riñón y me va a tonificar específicamente el yin del riñón, que puede ser pues algo que está ahí como no tan, no tan bien en este síndrome. Tai Chong también me sirve. Tai Chong me va a armonizar el hígado, básicamente es su función y me va a desestancar todo. Y también me ayuda a bajar el yang y a bajar el fuego. Este punto, en el caso del ascenso de yang de hígado, básicamente hay que dispersar. Hay otros síndromes en donde uno puede regular o puede tonificar, pero en este caso, sobre todo cuando hay estancamientos, es recomendable dispersar. En la práctica clínica de muchos acupunturistas acostumbran solamente a regular. Está bien. O sea, uno coloca la aguja, obtiene el de chi. Obtener el de chi es importante para obtener mejores resultados terapéuticos. Y usualmente solamente regula y ya. Y la energía, la aguja al regularse hace las cosas que debe hacer y ya. No hay necesidad de hacer más. Pero en casos como estos, cuando hay ascenso de yang, es necesario dispersar. Entonces, para dispersar, pues las técnicas van a ser más fuertes, ¿no? Entonces tengo que colocar la aguja, por ejemplo en Tai Chong, coloco la aguja, hago movimientos cortos, o sea, rotaciones cortas, pequeñas, pero rápidas, muy rápidas, para poder llegar como a dispersar. Hago también, puedo hacer manipulaciones de eh, como hacer esto, o sea, rotación rápida y corta. Puedo hacer también en números de 6, ¿sí? Y bueno, hay otras cosas para dispersar, pero a lo que voy es, en este caso hay que dispersar. Ok. GQ es un punto que también me va a servir porque, sobre todo porque me va a aclarar calor y entonces me va a servir para esta parte de el yang ascendiendo, quitar un poco el calor y hacer que todo circule. Y como estamos teniendo problemas en cabeza porque el yang de hígado está ascendiendo, digamos que GQ siempre se usa para proteger la cabeza. Así lo dicen algunos maestros. Entonces, se habla de GQ, se va a usar siempre que se quiera proteger la cabeza. Entonces, en este caso, ascenso de yang del hígado, el ascenso de yang del hígado es una de las causas por las cuales se puede generar viento interno del hígado. Y por lo tanto tengo que proteger la cabeza porque ya está subiendo el yang. Entonces, debido a eso, GQ es un punto que se puede usar en este síndrome. Y también puedo usar Sanchu, que es vejiga 2, que me va a dispersar el calor y a calmar el hígado, porque es un punto de reunión con este canal. Entonces, bueno, acuérdense que Jingmin, vejiga 1, está en el canto interno del ojo, ¿sí?
Ese punto también se podría usar, pero es muy difícil y además no vale la pena a menos que sean cosas como de ojo. Y bueno, para usar ese punto toca como hacer unas técnicas especiales, como coger el globo ocular, eh, sacarlo hacia un lado y colocar ahí la aguja. Se coloca la aguja, no se mueve y se quita y ya. Porque pues está cerca del globo ocular y es un poco peligroso. Pero Sanchu está en el borde de la ceja, así que, así que no hay tanto, con ese no hay problema. Entonces ese punto se va a poder usar sin problema. Ese es vejigados, Sanchu. Y el otro punto que se puede usar es Houghton hacia Pai Hui. Entonces, acuérdense que el canal de Dumai va por detrás y se va hacia adelante. Y aquí en Pai Hui es el punto más alto, Houghton está un poco más atrás. Entonces, lo que vamos a poder usar es estos dos puntos, Pai Hui y Houghton, pero como queremos disminuir el yang, lo que vamos a hacer es usar la aguja dirigida de Pai Hui hacia Houghton para dirigir la energía hacia abajo. Entonces, jo- Pai Hui se puede usar solamente Pai Hui, entonces coloco Pai Hui y jalo la energía hacia arriba cuando quiero aumentar el yang, pero cuando quiero disminuirlo, coloco la aguja y la dirijo hacia abajo, ¿sí? Hacia atrás, precisamente para bajar el yang. Entonces se puede usar así. Y estos puntos se van a usar porque tranquilizan al espíritu y equilibran el hígado, porque están relacionados con el canal de hígado que llega ahí. Entonces, este es el ascenso de yang de hígado o golpe ascendente de yang de hígado. ¿Alguna, bueno, está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario o alguna cosa? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, vamos a continuar con el siguiente síndrome. Entonces, el siguiente síndrome es fuego del hígado que asciende. En el anterior era yang de hígado que asciende. En este es el fuego del hígado que asciende. O a veces no se dice que asciende, sino como inflamado, porque este carácter es como de inflamación, o sea, significa inflamación. Si ustedes ven, este es el carácter de fuego, Huo, Huo, y el carácter de fuego tiene como esta figura de como algo que está como en una hoguera. Este es el carácter de persona, pero esto significa aquí el fuego alrededor. Entonces es como una hoguera que está ardiendo. Y si se fijan, este otro de acá es simplemente el carácter repetido, ¿no? O sea, es el carácter que está a este lado, pero repetido. Entonces, lo que significa es el fuego de hígado que está como ascendiendo o inflamado. Inflamación del fuego del hígado, algunos lo pueden traducir así. Lo que pasa es que este carácter shang significa arriba, entonces por eso se puede decir fuego del hígado que asciende inflamado. Sí, básicamente, si uno lo coloca literal, querría decir más o menos eso. Fuego del hígado que asciende. Entonces, aquí tendremos algo ligeramente diferente al ascenso de yang del hígado. Puede haber también tinte facial rojo, pero el, la fisiopatología en este caso es diferente. Aquí lo que sucede es que se ha estancado el hígado por mucho tiempo y este estancamiento de hígado empezó a producir fuego y empieza a producir fuego y la característica del fuego es que empieza a ascender. Pero aquí no tendremos los síntomas de deficiencia de yin que podemos tener en el otro síndrome y aquí no tenemos
los síntomas de riñón que podemos tener en el otro síndrome. Aquí la diferencia es que es un estancamiento de energía crónico que me genera fuego. Es básicamente eso. Mientras que en el otro síndrome era una deficiencia de yin, de hígado, que hace que no se pueda controlar el yang y que se vaya para arriba. Aquí es un estancamiento de energía que hace que este estancamiento me genere fuego. Y ese fuego, entonces, igual va a ascender, pero es diferente. Ya veremos por qué. Entonces, aquí vamos a tener un tinte facial rojo. Vamos a tener ojos rojos. Podemos tener ojos rojos. Y acuérdense que esto era similar a la deficiencia de yin de hígado, en donde también habían ojos rojos, ¿no? Quizás la diferencia acá es que este es un poco más, bueno, en realidad digamos que los ojos rojos podrían ser de los dos, pero este podría ser un poco más como intenso, porque las cosas que están en relación con excesos en general son como más intensas que las que están en relación con deficiencias. La boca puede ser amarga y seca. Em, Aquí el fuego también va a consumir los líquidos y me puede generar una boca amarga y un sabor como amargo en el, como en el gusto, sobre todo cuando se despierta. Cuando eso ha pasado, la vesícula biliar también está afectada, pero también puede estar relacionado con eso, como un gusto amargo cuando la persona se despierta. A veces es característico de algunos pacientes, ténganlo en cuenta. Cuando eso pasa, eh, piensen en fuego de hígado que asciende y piensen que la vesícula biliar también puede estar afectada. Y ansiedad y enojo fácil, que es igual que en el otro síndrome. La lengua está roja, pero fíjense, la lengua en el anterior estaba cuchareada porque había deficiencia de yin y entonces no había suficiente materia. Entonces, en el anterior estamos con la lengua acá, que digamos que es normal esta forma, la forma como así, pero estaba así. Los lados estaban hacia arriba y el centro estaba eh, como disminuido, como hacia abajo, cuchareada. Pero aquí la saburra es amarilla y la saburra se vuelve amarilla cuando hay fuego o mejor, cuando hay calor y cuando este calor es por exceso. Por supuesto que cuando el calor se mantiene mucho tiempo, también me puede generar una saburra inexistente, o sea, una lengua sin saburra y roja. Y entonces ahí estaremos pensando en deficiencia de yin. Lo que sucede es que el estancamiento de energía de hígado me puede producir fuego de hígado, pero este fuego de hígado, si se mantiene bastante tiempo, me va a consumir los líquidos y me va a generar deficiencia de yin. Y si me genera deficiencia de yin, pues finalmente la lengua va a estar roja, pero sin saburra. Pero en las fases iniciales puede estar con saburra. Entonces, es lo mismo, es lo mismo que sucede con la fisiopatología de la deficiencia de yin. Al principio la lengua puede estar normal, con una saburra normal, pero poco a poco se va a ir consumiendo los líquidos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. En el fuego de hígado que asciende, como es un síndrome que, claro, está en el contexto de un estancamiento que puede durar algún tiempo, pero es un estancamiento finalmente, entonces la lengua puede estar con saburra amarilla y el pulso igual va a ser cuerda y rápido. Aquí también puede haber cefalea y vértigo, porque el fuego del hígado casi va a ir para arriba. Usualmente aquí la cefalea no es de vértex, sino es como global. Puede tener varias características, pero bueno, es, es más como cefalea general. Puede haber tinnitus, hipoacusia y puede haber en general cosas de sangrados, porque el fuego destruye. Entonces, fíjense, puede haber hematemesis, epistaxis, es decir, vómito con sangre, sangrado nasal, sangrado por la nariz, hematemesis y epistaxis. Entonces,
Este fuego de hígado que asciende me puede generar una, un daño sobre la estructura como tal. Y cuando me genera ese daño sobre la estructura, pues me va a generar sangrados. Y bueno, en casi todos los síndromes en los que tenemos fuego, va a pasar eso. El fuego destruye como tal la, la estructura. Y cuando destruye la estructura me genera sangrados. Bueno, y usualmente yo les comento que este fuego es como un fuego salvaje, por decirlo así. Tenemos un fuego normal en el cuerpo y ese fuego normal me ayuda a generar las funciones y a que las cosas estén calientes y cumplan su función. Pero cuando este fuego se sale de control, lo que tenemos es pues que se destruyen las cosas. Y bueno, a mí me gusta la mitología, un paréntesis. A mí me gusta la mitología nórdica. La mitología nórdica es hermosa. Bueno, todas las mitologías son hermosas, pero la nórdica especialmente. Resulta que en un pasaje de la mitología nórdica, Thor lucha contra, em, bueno, Thor y Loki luchan contra el Loki de los gigantes, que se llama Utgard Loki. Y este es un mago así muy poderoso, y los gigantes representan siempre a las fuerzas salvajes de la naturaleza. Y entonces, este gigante engaña a Thor de diferentes formas. No les voy a hacer el cuento muy largo, solamente si quieren leerlo, es como la historia de Thor y Loki contra el Loki de los gigantes o el Utgard Loki. Y entonces, cuando empiezan a hacer como sus juegos para demostrar quién tiene más poder, Loki se enfrenta el, contra otro dios, y Loki representa como esta vivacidad, estas cosas. Loki siempre es como el embaucador, ¿no? Así lo traducen como el embaucador, pero representa también como el fuego, como las cosas chistosas, agradables, lo que le da sabor a la vida. Em, entonces Loki empieza a competir contra otro dios que representa el fuego, pero el fuego como destructivo. Y el reto consiste en ver quién quema más rápido una, un campo. Entonces gana el otro dios porque el otro dios representa el fuego salvaje sin contener. Loki representa el fuego em, que pues da calor en las viviendas y que está contenido. Entonces es más o menos lo mismo, creo yo, en este fuego de hígado que asciende. El fuego ya no se comporta como Loki, ya no, bueno, obviamente Loki es un dios muy difícil, pero en esta parte solamente a lo que voy es que en este caso Loki va a perder, o digamos este fuego va a perder, básicamente porque el otro representa al fuego en su estado salvaje, que nadie lo controla, mientras que cuando está controlado sirve para calentar, sirve para hacer comida, sirve para hacer cosas. Cuando no, tenemos un incendio que nadie apaga. Es más o menos lo mismo acá. Cuando el fuego del hígado asciende, aquí no hay quien lo controle. Y entonces es como una persona que ya no puede controlar este fuego y que está dándole así como, o sea, este fuego está imparable. Por eso, ese fuego todo lo destruye. Y entonces me puede generar hematemesis y epistaxis. Ok. Puede haber también dolor ardoroso de la región costal. Acuérdense que cuando hay estancamiento de energía de hígado, puede haber dolor en la región costal. Lo mismo que en el estancamiento de energía de hígado, aquí puede ser ardoroso, pero es lo mismo porque es la progresión de este estancamiento de energía de hígado. Igual puede haber insomnio con muchas ensoñaciones. Entonces, si hay deficiencia de yin, puede haber también insomnio y puede haber intranquilidad. Y si hay fuego, también puede haber insomnio y hay intranquilidad. Y
este fuego además me va a consumir los líquidos, entonces por eso me puede generar constipación y orina concentrada. La constipación se genera porque el hígado está por acá, digamos, está el abdomen, este es el abdomen, aquí está el hígado, por aquí están los intestinos, y entonces el hígado le manda el fuego a toda esta región y seca los líquidos de los intestinos, y entonces cuando lo seca me genera que ya no hay líquidos, por lo tanto la persona difícilmente va a poder hacer su función de deposición porque los líquidos se consumieron, por lo tanto vamos a tener una orina, unas heces duras y constipación en general, porque los líquidos se han consumido y entonces no hay como esta función para que se hagan las heces, para que haya deposición. Y la orina concentrada, pues por lo mismo, ¿no? Porque el fuego va a consumir los líquidos. Aquí puede haber alteraciones emocionales o un fuerte disgusto, digamos como signo característico, porque está en relación con el estancamiento energético del hígado, ¿no? Tendremos que enfriar el hígado y sedar el fuego. Acuérdense que es un fuego que no está controlado, ¿no? Pueden recordar a Loki, sí. A mí me sirve para eso. Ah, sí, Loki. Y así lo recuerdo más fácil. Pero pues cada quien con sus cosas, ¿no? Ok. Y aquí eh, los puntos más importantes para este síndrome van a ser los puntos fuego del canal de vesícula biliar y del canal de eh, hígado. El punto fuego del canal de hígado es Xinjiang, hígado 2, que me va a eliminar principalmente el fuego de hígado y me aclara el calor en general. Como es bueno, usualmente para estos síndromes se van a usar tanto el punto fuego como el punto agua. Usualmente es, cuando es fuego, vamos a usar los puntos fuego. Cuando hay deficiencia de yin, a veces usamos los puntos agua, pero también en ocasiones usamos los puntos agua. Depende principalmente de el punto en particular, ¿no? En este caso, el punto en particular, Xinjiang hígado 2, es un punto que me elimina el fuego del hígado. Taichung también lo hace, hígado 3, pero este es un poco más específico para eso, para aclarar el calor de hígado. Taichung también me aclara el calor de hígado, pero este lo hace un poco más específico. Y me dispersa el fuego del hígado, ¿no? Por eso se usa Xinjiang. Y también puedo usar Yang Fu, que me va también a aclarar el fuego de hígado y vesícula biliar y me va a ayudar a eliminar calor. Por eso lo puedo usar. Y puedo usar también Shenting porque me pacifica el espíritu, es tranquilizante y ansiolítico. Si quieren, podemos ver los puntos ahora o si quieren al final, cuando hayamos visto todos los síndromes, ya los recogemos y vemos, si está por acá, está por acá. Ustedes me dirán. Yo creo que es mejor verlos al final como para ir retomando, pero si desean, lo podemos ver ahora. Ustedes me dirán. Entonces lo vemos al final. Vale, listo, sin problema. ¿Ok? Bueno, y bueno, estos síndromes me van a constituir como los principales del hígado, ¿no? Estancamiento, fuego, fuego y ascenso de yang. Fuego que asciende, yang que asciende y estancamiento energético. Como vimos, los tres son de excesos. Ahora vamos a ver, bueno, entonces, una de las cosas que tiene el hígado es que al igual que el fuego, va a tener un viento fisiológico. Este viento fisiológico hace que las cosas funcionen y que
esta función depurativa del hígado, la función Shushia depurativa. Tiene que ver con hacer que las cosas se muevan y es un fuego fisiológico, pero al igual que es un viento fisiológico, perdón, un viento fisiológico. Pero al igual que en el fuego, también se puede producir un viento patológico. Entonces, el viento en el hígado se puede producir, bueno, el viento básicamente tiene que ver con las cosas que se mueven y demás. Y cuando hay viento interno del hígado, quiere decir que el viento se ha producido adentro. Puede ser por una causa externa, puede ser por un factor patógeno externo, pero no es el factor patógeno externo directamente, sino el factor patógeno externo que penetra, y cuando penetra y se vuelve interno, ahí me genera el viento interno o el movimiento del viento interno del hígado. Son 3 síndromes que están en este sentido. Y como son 3 síndromes, estas son las 3 causas, o sea, el movimiento, el viento interno del hígado tiene 3 causas. Esas 3 causas van a ser el nombre de los síndromes. Básicamente esa es la idea. Entonces, se produce por ascenso de Yang de hígado. Es una de las causas del viento interno del hígado. Se produce por calor y se produce por deficiencia de sangre. Esas son las 3 causas del viento interno del hígado. Y entonces, lo que tendremos es que los chinos pensaron, hagan de cuenta que esto es una arteria, y entonces que por aquí va la sangre, en el centro. Si hay deficiencia de sangre, entonces se van a generar turbulencias, va a haber aire por ahí, y ese aire que está me puede generar viento. Pero si esta sangre se está moviendo mucho, ya sea porque hay demasiado yang o sea porque hay demasiado calor, entonces va a ser lo mismo. Como se mueve mucho, me va a generar estas turbulencias, y estas turbulencias me pueden generar finalmente pues un viento interno, ¿no? Porque las turbulencias van a ser finalmente viento, y si se acumula demasiado, pues tendremos un viento interno. Entonces, el viento va a tener 3 posibilidades, como les digo. No siempre es como tan sencillo poder diferenciar entre qué me ha producido el viento, porque a veces se producen varias causas al tiempo. Pero bueno, usualmente esto tiene que ver más con la historia clínica y demás, pero sí algunas tienen que ver más con, con algunas patologías que están más en relación con, por ejemplo, ACV, que, y algunas otras están más en relación con, por ejemplo, aumento del calor por alguna cosa, por fiebre o alguna cosa, y ya lo veremos, ¿vale? O sea, hay ligeras diferencias, sobre todo en la historia clínica y también en la presentación, pero más que en la presentación va a ser como en la historia de cómo se produce. Ok, entonces el primero, viento transformado del yang del hígado. Eh, disculpen. Ok, en el viento transformado del yang del hígado, lo que vamos a tener es, tenemos previamente un ascenso del yang del hígado. Entonces, por eso, usualmente vamos a tener algo de cefalea, pero podemos no tenerla. O sea, puede ser algo como súbito, como que, sí, está ascendido el yang y está ascendido el yang y pues debería tener cefalea, pero si es algo muy súbito, pues se subió el yang, se generó viento y el paciente está con los síntomas ya, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, vértigo que hace caer al paciente, sensación de bamboleo en la cabeza, puede haber lenguaje entrecortado, temblor en las extremidades, lengua rígida, caída súbita del paciente, una pérdida del estado de conciencia, que puede estar o no, y hemiplegia. Esto es prácticamente la clínica del ACV, ¿no? Es prácticamente si tenemos un paciente con ACV y le da esto, pues inmediatamente uno debe pensar, oh, tiene un ACV. Y si tiene esto, pues obviamente necesita una
una atención médica urgente. Pero en este proceso como de la atención médica urgente, sin retrasarla jamás, ¿sí? Porque no se debe retrasar nunca, pues podemos hacer algunas cosas para ayudar como a que esto tenga mejores resultados clínicos al final. Entonces, fíjense, puede haber lenguaje entrecortado, puede haber hemiplegia, puede haber pérdida del estado de conciencia, caída súbita. Todo esto indica algo que no está bien. Y entonces puede haber también dolor de cabeza, rigidez de la región cervical y de la nuca, marcha inestable, etcétera, ¿no? Entonces, este viento transformado de yang del hígado hace que el yang está arriba, no hay suficiente yin que lo controle. Este yang está como tan fuerte que hace que la sangre se mueva demasiado rápido. Esta sangre que se mueve demasiado rápido me genera turbulencias y finalmente me va a generar un, un viento interno que me ha afectado no solamente, digamos, este viento interno está en el hígado y se puede ir hacia la cabeza y se puede pues manifestar como un viento transformado del yang del hígado, que finalmente me va a generar pues todas estas cosas. El cuerpo de la lengua puede estar rojo o tembloroso, obviamente si el paciente está inconsciente pues no va a poder sacar la lengua. Y el pulso está cuerda y con fuerza. Aquí hay que contener el yang, equilibrar el hígado y apaciguar el viento. Entonces será muy importante apaciguar el viento, es una de las cosas más importantes. Podemos usar Feng Shui, vesícula, que es uno de los puntos más usados para el viento, para cualquier tipo de viento. Aquí también podemos usar, obviamente, Ren Chong, ¿no? Porque Ren Chong Dumai 26, porque me va a hacer que el paciente despierte, ¿no? La forma de hacer la manipulación acá es bastante vigorosa. Sí, sí, despiertan, despiertan. Así que no les dé miedo ni nada, simplemente se hace y ya. Y esto les puede ayudar un poco como en los resultados finales. Feng Shui me va a dispersar el viento, aclarar el calor y también me puede ayudar a recobrar el estado de conciencia. También podemos usar aquí Yamen, Dumai 15, algunos lo traducen como la puerta del mutismo. Y este se va a usar en todas estas patologías en donde haya cosas que alteren la, la adicción, ¿no? El hablar y el hacer como tal, sí, el usar lenguaje básicamente. Mejora la circulación, permite el paso a canales psicolaterales y aclara el espíritu y la conciencia. Entonces también me puede servir para eso. Entonces tenemos una primera parte del viento transformado por el yang del hígado. Ok, también podemos tener un viento generado por calor en exceso. Aquí, más que una clínica similar a ACV, porque fíjense que la anterior era muy similar a eso, ¿no? Aquí lo que tendremos es una clínica similar a crisis convulsivas en el contexto de una enfermedad febril. Esto puede ser perfectamente lo que tienen los niños con las crisis febriles, ¿no? Entonces, cuando, cuando se genera fiebre más allá de 38 o 40, depende como de los niños. Hay algunos niños que con unas fiebres muy bajas generan crisis febriles y otros que soportan un poco más. Em, en algunos casos, debido a la fiebre, se va a producir una crisis convulsiva, pero es debido a la fiebre. Esto se parece a eso. En este caso, lo que tendremos es que puede haber este tipo de movimientos y usualmente están en el contexto de fiebre. Por supuesto que también se pueden dar en pacientes adultos, pero pues está como en el contexto de alguna enfermedad
por las 4 capas, ¿no? Es como lo principal. Puede haber crisis convulsivas, temblor de manos y pies, rigidez, puede haber también fiebre con pérdida del estado de conciencia, puede haber agitación, como si el paciente estuviera en estado maníaco, pero digamos que aquí lo que va a predominar es que hay calor y este calor se va a convertir en viento. La lengua puede estar roja, violácea y el pulso, como siempre, va a estar cuerda, rápido y con fuerza. Aquí va a estar rápido por el fuego, por el calor que me ha generado pues, el viento, ¿no? El viento me va a generar, entonces, el calor, perdón, me va a generar viento y muchas veces hay espasticidad, pérdida del estado de conciencia y esto pues va a ser manifestación, como ya les decía, de una fiebre elevada. Aquí hay que enfriar el calor, refrescar la sangre del hígado y apaciguar el viento. Y podemos usar muchos puntos. Fíjense, por ejemplo, Chuchi va a servir principalmente para sacar calor. Shaoshang, pulmón 11 también. Este usualmente se sangra, ¿sí? Pulmón 11 se va a sangrar. Y Shangyang también se va a sangrar. Fíjense que son puntos pozo que van a servir para sacar calor. Entonces, tenemos aquí Shaoshang en el borde de la uña del dedo pulgar y tenemos Shangyang acá, que también se va a sangrar. Por supuesto que también podemos usar pues todos los pozos, ¿no? Podemos usar los Shixiang, que son los 10 que están aquí a este lado, también. Y lo importante es sacar el fuego. Fíjense que la aproximación es diferente a la anterior, pero pues ante un paciente que tiene algo como, por ejemplo, crisis convulsivas o que tiene em, algo parecido a ACV, inicialmente podría ser cualquiera de los dos o podrían estar combinados. Entonces, uno podría usar también puntos para sacar, sacar calor, ¿no? Entonces, puedo usar estos y puedo usar los anteriores también, dependiendo de cómo uno encuentra al paciente. Fíjense, aquí está Feynman, la puerta del viento, vejiga 12, que está arriba de Feishu, de vejiga 13, es decir, está a nivel de T2 a 1.58 lateral de la apófisis espinosa eh, de L2, ¿cuál L2? De T2. Y bueno, este punto me va a remover el viento, a liberar el canal y a regular el chi. Aquí también podríamos usar, por supuesto, Feng Chi, vesícula biliar 20. Wei Chong es uno de los puntos que se va a utilizar más para sacar calor, porque es el punto fuego y es un punto que me saca fuego de forma rápida. Entonces, si se fijan, estos 4 puntos me van a sacar fuego. Sí, Chuchi, intestino grueso 11, Shaoshang, pulmón 11, Shangyang, intestino grueso 1 y Weichong, vejiga 40. Y Shuehai me va también a aclarar el calor, pero una de las cosas más importantes me va a refrescar la sangre, que es lo que queremos acá, refrescar la sangre. Y bueno, el otro síndrome, entonces ya terminamos con este, para terminar hoy esta parte como de los síndromes de hígado, faltan solo 2, así que terminamos esto de viento por deficiencia de sangre y en la siguiente lo que vamos a ver es los otros síndromes y el repaso de los puntos. Ok, entonces, el viento se puede generar por ascenso del yang del hígado, calor en exceso y por deficiencia de sangre. En el caso de la deficiencia de sangre, usualmente es un síndrome que es un poco más crónico, la deficiencia de sangre, y que me va a generar luego este viento, me puede generar el viento. Aquí puede haber temblor de manos y pies, movimientos débiles e inestables, puede haber contracturas articulares, puede haber, perdón, un momento que
Puede haber contracturas articulares, puede haber contracción de las extremidades, entre otras. Puede haber también vértigo, tinnitus, un tinte facial sin brillo, entre otras. Entonces, el viento que se genera acá es más como de temblores en general, más que de los otros. Sin embargo, la deficiencia de sangre por sí sola también me puede generar algo parecido a ACV. Lo que pasa es que lo usual es que sea diferente la presentación. Lo usual es que la presentación de este sea un poco más tranquila y que no haya como tal, como este viento interno, ¿no? Como este se llama Chunfeng, que es como viento central, pero en este caso se va a presentar de una manera un poco más, un poco menos brusca, por decirlo así. Y aquí vamos a tener cosas en lengua y pulsos de deficiencia de sangre. La lengua estará pálida, delicada es un término especial para deficiencia de sangre, temblorosa. En todos los síndromes de viento, la lengua estará temblorosa, la saburra estará blanca y el pulso delgado porque la deficiencia de sangre me da como característica el pulso delgado. Aquí, en la deficiencia de sangre, vamos a tener síntomas de tipo espástico en combinación con síntomas de deficiencia de sangre, al igual que en el otro, en el de calor, pues vamos a tener síntomas de calor con deficiencia, con viento, ¿sí? Entonces, siempre será como una combinación de eso. Aquí habrá que regenerar y tonificar la sangre y lubricar los tendones. Entonces, para tonificar la sangre vamos a usar Pichu, precisamente porque me va a estimular el vaso y el vaso me ayuda para la generación de la sangre. Susan Lee, porque es un punto macrotonificante. Keshu, vejiga 17, porque es el punto Huey de reunión de la sangre y me va a tonificar todo lo que tiene que ver con la sangre. Me va a hacer que se mueva la sangre, a liberar el estancamiento sanguíneo y me va a hacer también que se ayude un poco en la generación de la sangre. Y Guan Yuan, porque me va a tonificar y hacer circular la energía y me va a tonificar prácticamente todo. Nutre la sangre, nutre el yin, fortalece el cuerpo y la mente y pues es un punto muy importante para eso. Y entonces, como ven, aquí nos enfocamos un poco más en la sangre, más que en cualquier otra cosa. Por supuesto que pues hay viento, ¿no? Entonces tenemos que usar puntos que sacan el viento, Feng Men, Feng Shi, entre otros. Y bueno, eso es básicamente lo que les quería comentar